El sistema esquelético. Los huesos del esqueleto axial participa con la homeostasis para poder proteger a los órganos. Y muchas de estas veces también tiene un almacenamiento y una liberación a los calcios. Los reparos de la superficie ósea. Los huesos tienen características de los reparos de la superficie. Muchas de las veces y particularmente son estructuradas y adaptadas para tener una función. Al momento de pasar esto, el momento del nacimiento, nosotros no tenemos ningún tipo de fuerza y es por eso que poco a poco, mientras nosotros nos vamos creciendo, vamos siendo jóvenes, adultos, esta fuerza se va expandiendo. Es por eso que igual los viejitos como que va disminuyendo su fuerza. Hay dos tipos de superficies que son los reparos de superficies, que está las depresiones y orificios, que es el paso de las articulaciones, que pues un ejemplo de ello pues serían los nervios, los vasos sanguíneos, las articulaciones, los ligamentos. Y está la apófisis de proyección o excreencias, que ayuda a o participa para las articulaciones, la formación, y ayuda también como puntos de inserciones, para tejidos conectivos y también para los tejidos y los ligamentos. La cabeza. Los huesos de la cabeza están formados por 22 huesos y estos se dividen en dos categorías. Están los huesos craneanos, que sirven para rodear y proteger al cerebro, y están formados por 8 huesos. El hueso frontal, parietal, occipital, esfenoides y etmoides. Y también están los huesos de la cara, que son los huesos nasales, los huesos maxilares, los dos huesos cigomáticos, la mandíbula, los huesos lacrimales, el pómer y los palatinos. El hueso frontal constituye a la frente y a la parte anterior de la bóveda craneana. Este posee espacios aéreos y en los senos frontales y forman la porción superior de las órbitas. Y tiene articulaciones inmóviles. Los dos huesos parietales forman la mayor parte de los lados y el techo de la cavidad craneana. Las superficies internas de los huesos parietales presentan numerosas protusiones. Las protusiones son cuando un órgano o puede ser que un hueso se mueve, ya sea naturalmente o por una patología. También están las depresiones. Estas depresiones es cuando algo muy blando se mueve, ya sean los tejidos nerviosos. Estos alojan a los brazos sanguíneos y también irrigen a la dura madre. La dura madre ayuda o protege al sistema nervioso. Y también está el tejido conectivo superficial, que cubre al cerebro. El hueso occipital está formado por una base posterior y una pared craneana. Estas están constituidas por una articulación inmóvil, que hay 3 huesos adicionales, que es el occipital, el temporal y el esfenoides. Estos 3 ayudan, y también está la articulación móvil, que es la de las vértebras cervicales. La protuberancia occipital. Esta es pulpable. Existe un gran ligamento fibroso y también elástico. El ligamento de la nuca
existe desde la protuberancia externa hasta la séptima vértebra cervical y esta sirve de sostén a la cabeza. El hueso esfenoides. Este hueso se encuentra en la parte media del cráneo. Este hueso es la llave que articula con todos los huesos del cráneo y pues también se conecta con los huesos del esfenoides y tiene forma de mariposa con alas desplegadas. Las alas mayores del esfenoides se proyectan hacia los costados del cuerpo y forman la porción del piso del cráneo. También se encuentran las alas menores, que son más pequeñas y con prolongaciones triangulares muy delgadas. Estas se encuentran en la parte superior del cuerpo del esfenoides y se forma la porción superior de las órbitas. También en el esfenoides podemos encontrar la apófisis pterigoides, que esta lo que hace es proyectarse hacia abajo desde el punto en el que se une el cuerpo y las alas mayores del hueso esfenoides. Hueso etmoides. Este hueso es muy delicado. Se localiza en la región anterior del piso craneano. Es muy esponjoso, pero también está por delante del esfenoide y por detrás de los huesos de la nariz. Células neumáticas etmoides. Estas son espacios aéreos en panal y revestidos de mucosas dentro de la masa laterales del hueso. También están los cornetes superiores y medios, que estos ayudan a las paredes laterales para la cavidad nasal. Las masas laterales del hueso etmoides también se conforman el mayor porcentaje de la pared que se rige de la cavidad nasal y las órbitas. Y también están los cornetes, que aumentan considerando la zona vascular, ya sea que entibie o humidifique la zona del aire inhalado. Para empezar, quisiera hablar sobre los huesos de la cara. A los 16 años dejan de crecer y mientras tú te vas desarrollando, pues tu cerebro se expande, los senos paranasales, también tus dientes, los huesos de tu cara y pues así va cambiando. Y tenemos 14 huesos en la cara, los cuales son los huesos propios de la nariz. Son un pequeño hueso aplanado y rectangular que forman el puente de la nariz. Este pequeño hueso protege el acceso superior a la cavidad nasal y brinda también un punto de inserción de los músculos delgados. Huesos palatinos. Son dos huesos en forma de L que forman la parte superior del paladar duro. Esta parte del piso y las paredes laterales de la cavidad nasal y una pequeña porción de los pisos y las paredes laterales. También en los huesos de la cara se encuentran los huesos lagrimales. Son dos huesos delgados que tienen la forma y el tamaño aproximado de una placa unguial. Cada hueso lagrimal contiene una fosa lacrimal de túnel vertical formado por el maxilar superior. Cornetes nasales inferiores. Estos dos huesos se encuentran por debajo de los
cornetes medios del hueso etmoides. Entonces, están separados sin formar parte de este, pero sirven para arremolinar y filtrar el aire inspirado antes que entren a los pulmones. El vómer es un hueso triangular del piso de la cavidad nasal que se articula hacia arriba por la placa perpendicular con el hueso de esfenoides y con el hueso etmoides. Entonces, hacia abajo en línea media con ambos maxilares superiores y ambos huesos palatinos forma la porción inferior de la formación ósea. El foramen infraorbitario es una abertura que se advierte para la órbita. Este permite el paso de los vasos sanguíneos. Hueso maxilar inferior, hueso más grande y fuerte de la cara. Es el único hueso móvil de la cabeza. Entonces, en su vista lateral puede apreciarse que está formada por una parte curva, una horizontal, el cuerpo y dos partes perpendiculares. Entonces, el ángulo del maxilar inferior es el área donde cada rama se une con el cuerpo. Entonces, las ramas presentan una apófisis condilea posterior, el que se articula con la fosa mandibular, y el tubérculo articular con la mandíbula del hueso temporal. Las ramas presentan una apófisis condilea posterior, al que se articula con la fosa mandibular, y el tubérculo articular con la fosa mandibular del hueso temporal. Espacio contenido dentro de la cabeza, que está dividido en el hueso de las fosas nasales derecha o en la fosa izquierda mediante un tabique vertical. Entonces, las órbitas. Los tres huesos craneanos de la órbita son el palatino, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Y los cuatro huesos de la cara son el palatino, el cigomático, el maxilar y también el lacrimal. El tabique nasal es un espacio contenido que está dentro de la cabeza. Está dividido por la fosa nasales derecha e izquierda mediante un tabique vertical. Entonces, las órbitas. Los tres huesos craneanos son el palatino, el frontal, el esfenoides y el etmoides. Y los cuatro huesos de la cara son el palatino, el cigomático, el lagrimal y el maxilar superior. Las suturas es la articulación inmóvil que se conecta la mayor parte de las veces con el hueso de la cabeza. Los nombres pueden variar, ya que estas suturas se relacionan con los huesos. Y está la sutura escamosa, que se conecta con el hueso parietal y los dos huesos temporales a un costado de la cabeza. Está la sutura coronal, que esta conecta al hueso frontal con los dos huesos parietales. Está la sutura sagital. Se conectan los dos huesos parietales en línea media superior de la cabeza. Y está la sutura lamboidea, que conecta los huesos parietales con el hueso occipital. Muy buenos días, maestra. Yo voy a continuar hablando sobre el tema
esquelético axial, empezando con el tema, son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades dentro de algunos huesos craneales y faciales cerca de la cavidad nasal. Y como se puede observar en la imagen, los senos paranasales son esto y esto. Estos senos paranasales son bastante pequeños y pues cuando al nacer pues realmente están ausentes durante el nacimiento. Los huesos craneales que contienen los senos paranasales son el frontal, esfenoides y etmoides, o sea, quiere decir que son estos, este de aquí y que está como por acá. Igual se puede observar en esta es la vista lateral derecha y como había mencionado, estos igual pueden como contener, pueden contener igual de enfermedades. En una de esas es la sinusitis. Como había dicho, los senos paranasales igual pueden contraer enfermedades. Una de las enfermedades un poco más comunes son la sinusitis, que es una inflamación de la membrana mucosa de algunos de los senos paranasales. Esta puede ser causada por alguna infección microbiana y, o sea, microbiana más feo que un virus, una bacteria o un hongo. Pues como le iba diciendo, voy a ver el siguiente tema, que son las fontanelas. Las fontanelas son espacios llenos de méschima, que esto se transforma en un tejido conectivo entre huesos craneales. En su formación existen varios tipos, bueno, en específico existen 4 tipos de fontanelas: la anterior, la posterior, la anterolateral y la posterolateral. Como le iba diciendo, la fontanela anterior es la más grande, está localizada entre la línea media de dos huesos, parietal y frontal, o sea, este parietal y este frontal, y esta vendría siendo la fontanela anterior. La fontanela posterior está localizada en la línea media entre los huesos occipital y parietal, o sea, el parietal de aquí y el occipital de aquí, esta vendría siendo la posterior. La fontanela anterolateral está ubicada lateralmente entre los huesos parietal, occipital y temporal. O sea, vendría siendo esta de aquí. Esta fontanela está entre parietal, temporal y occipital. La fontanela posterolateral está ubicada lateralmente entre los huesos parietal, occipital y temporal, de cierta forma, pero esta, como había mencionado, se encuentra atravesada. Entonces la otra de aquí, que vendría siendo la posterolateral, vendría siendo esta, entre parietal, temporal y occipital. El siguiente tema, que es el hueso illoides. El hueso illoides, como se puede observar, tiene una forma de U, es un componente singular del esqueleto axial. Un dato interesante de este es que no se articula con ningún otro hueso. Este se encuentra suspendido, como se puede ver, o sea, no se articula con ningún hueso, con ninguno del cráneo, con nada. Se encuentra suspendido entre la apófisis estiloides de los huesos temporales. Voy a mencionar el hueso illoides se encuentra entre la cara anterior del cuello, entre la mandíbula y la laringe. Un dato interesante acerca de este hueso es que sostiene la lengua del cuello y la faringe. De hecho, el hueso illoides suele fracturarse junto a los cartílagos, la faringe y la tráquea. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos utilizan como que cuando ejercen demasiada fuerza, como en una estrangulación que se llega a deducir por fracturamiento tanto de los cartílagos como de la tráquea y de la faringe, pues ejercen demasiada fuerza y a esto se debe el fracturamiento de los huesos. Pues ahora sí voy a hablar uno de los temas un poco más largos, que viene siendo, uno de los más largos muy interesantes, que viene siendo la columna vertebral. Nosotros contamos con 26 vértebras, cada una voy a explicar un poquito más adelante. La columna vertebral, también llamada espina dorsal o columna espinal, esta constituye cerca de 2/5 de la estatura total y está compuesta por una serie de huesos denominados vértebras.
La columna vertebral consiste en huesos y tejido conectivo de la médula espinal, la cual rodea y protege, y esta consiste en nervios y tejido conectivo. Mide aproximadamente 71 centímetros. La columna vertebral en la mujer, o sea, esta de aquí, funciona en la mujer adulta como una vara fuerte y flexible que permite moverse tanto hacia adelante como hacia atrás, hacia los lados, y te permite rotar el cuerpo. Como había yo mencionado anteriormente, el adulto normal cuenta con 26 vértebras, pero estas se distribuyen en 5 formas: las vértebras cervicales, torácicas, vértebras lumbares, sacro y coxis. Como había mencionado, las vértebras cervicales están en la parte superior, o sea, en la región que viene siendo del cuello. Las vértebras torácicas se encuentran prácticamente posterior a la caja torácica, o sea, esta es la parte de aquí. Igual, pues a simple vista, o sea, tú ves la columna y no la notas que esté curviada. Por ejemplo, en esta vista se puede observar cómo es que es la curvatura torácica, más fácil. O sea, esta es la cervical y esta es la torácica, o sea, un poco más como que curviada. Vértebra lumbar son 5 vértebras sacras fusionadas. Aquí se puede ver, aquí y aquí. El sacro, de aquí por ejemplo, el sacro consiste en 5 vértebras sacras también fusionadas, como se puede ver. Este es el sacro. Y por último llegamos a lo que viene siendo el coxis. El coxis son 4 vértebras congéneas fusionadas. O sea, como se puede observar aquí, o sea, es como puntiagudo triangular, se parece el pico de un pájaro, como se puede observar. A continuación voy a hablar de las curvaturas normales. Por ejemplo, en la columna vertebral una curvatura normal, por ejemplo, en un adulto, si tú lo ves parado, o sea, normal, o sea, de frente, no notas absolutamente nada. Pero si tú lo ves de costado, o sea, lateralmente, ves que se encuentran cuatro curvaturas que tiene. Pero estas se le conocen 4 curvaturas leves, se les conoce como curvaturas normales. A lo que me refería, cuando tú ves una persona así parada normal, notas que la columna se ve así, derecha. Pero si tú la ves lateralmente por medio de una radiografía, la columna se ve así. A estas curvaturas, tanto cervical, torácica, lumbar y sacra y coxis, se ve así cada una de las curvaturas. La relación que hay entre estas curvaturas, que la curvatura cervical y la lumbar son convexas, o sea, sobresalientes. ¿Sí me entiendes? O sea, se ve así. O sea, que se oculta. Y esta parte de aquí también, o sea. La curvatura torácica y sacra son cóncavas, o sea, son retraídas. O sea, estas en vez de que hagan lo que hacen la sacra y la cervical, esta se empuja hacia acá y después se ve así. Un ejemplo, cuando el feto está desarrollándose, tiene una sola curvatura, o sea, como se puede observar en la imagen, su columna se ve así. O sea, tiene una curvatura cóncava en dirección anterior a lo largo de la columna vertebral. O sea, cóncava se refiere a este tipo de curvatura que tiene. Pero ya cuando nace, crece, pues la columna lo que hace es como que, aparte de que crece la columna, pues se estira y agarra su forma natural, que vendría siendo esta. Ahora voy a hablar de los discos invertebrales. Los discos invertebrales se encuentran pues no me lo dice, entre las vértebras adyacentes, o sea, desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro. A continuación voy a explicar un poquito con un poco de más imágenes para que se pueda entender un poco más. Esta vendría siendo la columna. Y muy entre las vértebras, entre las vértebras que se ven aquí, estas cositas azules vendrían siendo los discos invertebrales. Cada disco
cada disco, cada uno de estos tiene un anillo fibroso externo que consiste en fibrocartílago y se denomina antifibroso, y es una sustancia interna que es blanda, pulposa y altamente elástica, llamada núcleo. Estos permiten que la columna se pueda mover, tenga una facilidad de moverse, para que no sea rígida, porque pues si tendríamos una columna rígida, pues esta se podría romper. Entonces lo que hace la pulposa es que la vuelve elástica, la vuelve movible. Pues algo que se me hizo a mí muy interesante es que dice que a lo largo del día los discos se comprimen y pierden agua de su cartílago, de tal forma que se dice que nosotros al final del día perdemos estatura. Bueno, a continuación voy a hablar de partes de una columna típica. Ese es nuestro siguiente tema. Las vértebras en las diferentes áreas de la columna vertebral varían en tamaño, forma y detalle, pero son lo suficientemente similares como para poder describir su estructura y sus funciones de una vértebra típica. El cuerpo vertebral, la gruesa porción anterior con una forma de disco, es la parte de la vértebra que sostiene el peso. La superficie superior y inferior, la parte superior arriba y la parte inferior abajo, son rugosas para el acoplamiento de los discos invertebrales cartílagos. La superficie anterior y lateral contienen foramenes nutricios, orificios por los cuales los vasos sanguíneos proveen nutrientes y oxígeno y eliminan dióxido de carbono y desechos de tejido óseo. El arco vertebral. Son dos apófisis cortas y gruesas. Los pedículos pies pequeños, se proyectan hacia atrás desde el cuerpo vertebral y luego se unen con láminas, capas finas pero planas para lograr formar el arco vertebral. El arco vertebral se extiende posteriormente desde el cuerpo de la vértebra junto al cuerpo vertebral, y el arco vertebral rodea la médula espinal y esta forma el foramen vertebral, el cual contiene la médula espinal, el tejido adiposo, tejido conectivo areolar y vasos sanguíneos. La apófisis. Existen 7 apófisis, se proyectan desde el arco vertebral en la unión de la lámina y el pedículo. Una apófisis transversa se extiende lateralmente a cada lado. La apófisis espinosa, entre paréntesis podemos poner decir una espina individual, se proyecta posteriormente desde la unión de láminas. Estas 3 apófisis sirven como punto de inserción de músculos. Las 4 apófisis restantes forman articulaciones con otras vértebras superiores o inferiores. Como había mencionado, las 2 apófisis articulares superiores de una vértebra se articulan y forman una articulación con las 2 apófisis articulares inferior de la vértebra arriba de esta. A su vez, las 2 apófisis articulares inferiores de esta vértebra se articulan con las 2 apófisis articulares superiores de la vértebra por debajo de esta, y así sucesivamente se van uniendo. A continuación voy a hablar de las regiones vertebrales, que se dividen en 5, que vienen siendo las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras y el coxis, de una forma un poco más específica para mayor entendimiento. Vértebras cervicales, estas de aquí son más pequeñas que todos los otros cuerpos vertebrales, excepto los que forman el coxis, este de aquí. Sin embargo, sus arcos vertebrales son más grandes. Todas las vértebras cervicales tienen 3 foramenes, 1 vertebral y 2 transversales. Los foramenes vertebrales de la región cervical son los más grandes de la columna porque albergan el ensanchamiento cervical de la médula espinal. Estos de aquí son los más fuertes. Pues como se dan cuenta, este de ahí dice atlas y no vértebra cervical, ¿verdad? Atlas es el nombre que recibe el atlas mitológico que sostenía el mundo en sus hombros. Como es la primera vértebra, pues esta recibe todo el peso. Entonces, es la primera vértebra cervical debajo del cráneo. Esta de aquí. El atlas es un anillo óseo con un arco anterior y otro posterior y grandes masas laterales. Esta vértebra no tiene ni un cuerpo ni una apófisis espinal. Las superficies superiores de las masas laterales denominan carías articulares superiores. Son
cóncavas, o sea, como se ve aquí. Y se articulan con los codillos occipitales del hueso occipital. O sea, se articulan para que forme la articulación atlantoccipitales. Vamos a hablar de las vértebras torácicas de una forma más específica. Para ello, recordando un poquito más, estas son las vértebras cervicales. Y ahora vamos a hablar de las torácicas. Son estas de aquí. Como había dicho, vamos a hablar de las vértebras torácicas, que son estas de aquí, que van a empezar por aquí. Estas son consideradas las más grandes y más fuertes que pues las cervicales. Además, la apófisis espinosa de T1 a T10, o sea, de aquí para allá, son las largas lateralmente planas y se proyectan hacia abajo. Al contrario, la apófisis espinosa de T11 y T12 son más cortas y más anchas. Estas se proyectan hacia atrás. O sea, empiezan poquito hacia adelante y poco a poco, como se va estirando un poco, se va haciendo hacia atrás. Se distingue más que nada la apófisis que diferencia a la cervical de la torácica, es que esta tiene una apófisis transversa más larga y más grande. O sea, la característica de las vértebras torácicas que distingue de otras vértebras es que se articula con las costillas, excepción de las vértebras 11 y 12. Las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen caries costales que estas se articulan con los tubérculos de las costillas. O sea, no se articulan con las costillas, sino con otra parte. Voy a hablar de las vértebras lumbares. Estas son una de las más grandes y de las más fuertes. Bueno, como había mencionado, las vértebras lumbares, o sea, son 5, de la L1 a la L5. Son las más grandes y más fuertes de los huesos no funcionados de la columna vertebral. Porque el peso del cuerpo soportado por las vértebras aumenta hacia el final de la columna vertebral. O sea, esta parte de aquí viene siendo la vertical lumbar. Vértebras lumbares. Sus diversas proyecciones son cortas y gruesas. Y las apófisis articulares superiores se proyectan hacia el medio en vez de hacia arriba, y las apófisis articulares inferiores se proyectan lateralmente en vez de hacia abajo. La apófisis espinosa tiene una forma cuadrilátera. La apófisis, esa de aquí es la apófisis espinosa. Al igual, las apófisis espinosas están también adaptadas para la inserción de músculos grandes de la espalda. De las vértebras sacras y coxígeas, de una forma más específica como los anteriores. Como había dicho antes, vamos a hablar de las vértebras sacras y del coxis, o sea, estas de aquí, recordando un poquito anteriormente. Y vamos a hablar de estas de una forma más específica. Un poquito, vamos a hablar primero de las vértebras sacra. La vértebra sacra es un hueso triangular formado por la unión de 5 vértebras. Las vértebras sacras comienzan a fusionarse entre los individuos entre los 16 y 18 años. El proceso habitualmente se complementa cuando cumple sus 30 años. Ubicado en la porción posterior de la cavidad pélvica en el lado medial, o sea, en la parte de aquí se encuentra. En los dos huesos de la cadera, el sacro es una base sólida para la cintura pélvica. Un dato es que el sacro femenino es más corto, más ancho y más curvo entre el sacro número 2 y el sacro número 3 que en el sacro masculino. La cara anterior del sacro, o sea, esta que se ve aquí, es lisa, o sea, contiene 4 líneas rugosidades transversales que marcan la unión de los cuerpos sacros. Al final de estas líneas hay 4 partes de foramenes sacros anteriores, o sea, estas de aquí. Este es un foramen sacro anterior. Esto. La porción lateral de la cara superior del sacro contiene una superficie lisa llamada ala sacra. Siendo el ala sacra esta pequeña de aquí.
formada por las apófisis transversas fusionadas de la primera vértebra sacra, o sea, de la sacra número 1. La cara posterior es esta de aquí, convexa del sacro, contiene una cresta sacra media, las apófisis espinosas fusionadas de las vértebras sacras superiores, o sea, la cresta sacra lateral. O sea, la cresta sacra lateral es esta, de aquí se puede ver. Y las apófisis transversas fusionadas de las vértebras sacras y 4 pares de foramenes sacros posteriores. Foramenes de aquí, el sacro posterior, y la cresta sacra lateral, esta de acá. En estos foramenes se conectan con foramenes sacros anteriores para permitir el hiato de abertura sacra. Bueno, ahora vamos a hablar del coxis de una forma igual, muy tanto específica, con imágenes. Primero que nada, el coxis, tanto el coxis como el sacro tienen una forma triangular, o sea, como podrían poner como ejemplo como el pico de un pájaro. Este coxis está formado por 4 vértebras fusionadas, o sea, 4 vértebras coxígeas fusionadas. He mencionado el coxis, vendría siendo estos de aquí, estos pequeños triangulitos de aquí. El coxis, tanto como el sacro, tienen forma triangular, como había mencionado, o sea, como se puede ver, tienen como una forma de un pico de pájaro, como había mencionado. Estas vértebras coxígenas se fusionan más tarde, se atan un poco más que las vértebras sacras, dura alrededor de cuando tienes 20 o 30 años. La cara dorsal del cuerpo del coxis contiene 2 cuernos coxígeos, o sea, 2 cuernos coxígeos largos que se conectan con los cuernos del sacro por ligamentos. Los cuernos coxígeos son pedículos y apófisis artificiales superior de la primera vértebra coxígea. Es decir, el coxis se articula en la cara superior con el apéndice del sacro, y en las mujeres se podría decir que el coxis apunta hacia abajo, o sea, se ve hacia abajo para permitir el paso en el momento del parto. En los varones apunta hacia la parte delantera. O sea. Vamos a hablar ahora del tórax, que viene siendo uno de los temas casi últimos. El tórax, o también caja torácica, es un armazón óseo que está conformado tanto con esternón, costillas y cartílagos costales y parte de los cuerpos de las vértebras dorsales. Los cartílagos costales unen a las costillas. Los cartílagos costales unen a las costillas con el esternón, y la caja torácica es un poco más angosta en su extremo superior y un poco más ancha en su extremo inferior, y es plana desde el frente hacia atrás. Más que nada, esta protege a los órganos. Tanto en la cavidad abdominal como en la cavidad torácica. Como he dicho, protege la cavidad torácica y abdominal superior, y esta provee más que nada un sostenimiento para todos los huesos. Bueno, para los huesos de la parte inferior. Pasando a uno de sus subtemas, como había mencionado, el esternón, de una forma vamos a hablar un poco más específica. Había dicho, vamos a hablar del esternón. Este es el esternón. El esternón es un hueso plano y angosto localizado en el centro de la pared torácica. Mide alrededor de 15 centímetros de largo y consiste en 3 partes. La parte superior es el manubrio. La del medio que es la parte más grande, viene siendo el cuerpo del esternón. Y la parte inferior más pequeña, que es la apófisis xifoides. Los segmentos del esternón normalmente se fusionan antes de los 25 años, o sea, muchísimo antes de cumplir 25 ya están
fusionados y formados, y los puntos de fusión están marcados por crestas transversales. El manubrio también se articula con los cartílagos costales de la primera y la segunda costilla. Esto es de aquí. El cuerpo del esternón, o sea, esta parte, se articula directamente o indirectamente con los cartílagos costales de la segunda hasta la 10ª costilla, o sea, de la segunda hasta la última costilla. La apófisis sifoides consiste en cartílago iliano durante la lactancia y la infancia, y no se osifica completamente sino hasta la edad aproximadamente de los 40 años. No se le articula a ninguna costilla, pero la apófisis sifoides es un punto de distensión para muchos músculos abdominales. La posición correcta, pues este hueso más que nada funciona para dar RCP. La posición correcta de las manos de un rescatista durante la reanimación cardiopulmonar, entre paréntesis, pues RCP, puede llegar hasta fracturar la apófisis sifoides e incrustarla en órganos internos, porque está muy cerca de varios órganos. Como había dicho, puede llegar a fracturar los órganos internos porque está bastante cerca de varios órganos. Ahora sí vamos a hablar de lo que viene siendo las costillas. Esa parte es un poco muy interesante y a mí me llamó mucho la atención. Las costillas vienen siendo estas de aquí. Cada lado derecho e izquierdo cuenta con 12 costillas numeradas del 1 al 12, de arriba hacia abajo. Estas proveen un soporte estructural a los lados de la cavidad torácica. Las costillas aumentan en la longitud desde la primera hasta la 7ª y luego disminuyen su longitud hasta la 12ª. O sea, de aquí hasta las 7 son bastante grandes y va disminuyendo poco a poco. Mencionando, desde el primer hasta el 7º par de costillas tienen una unión anterior directa al esternón, que por una banda de cartílago iliano llamado cartílago costal. Los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica, que esto hace que impida una fractura al esternón o a las costillas por diversos golpes en el torso. O sea, ayuda protegiendo. Las costillas que tienen cartílagos costales se unen directamente al esternón y se denominan costillas verdaderas o costillas vertebroesternales. Las articulaciones formadas entre costillas y al resto de los 5 pares de costillas sobrantes se les denominan costillas falsas, ya que sus cartílagos costales se unen directamente al esternón o no se unen a este en absoluto. Los cartílagos del 9º y 8º y 10º par de costillas se unen entre sí y luego, o sea, se puede ver aquí, o sea, no ves que se unan hacia esa parte, sino se unen entre ellos. Y luego a los cartílagos del 7º par de costillas, estas costillas falsas son llamadas costillas vertebrocondrales. En un 10º y 12º par de costillas son costillas falsas llamadas costillas flotantes vertebrales, porque los cartílagos costales en sus extremos anteriores no se unen al esternón en absoluto. Estas costillas solo se unen posteriormente con las vértebras torácicas. Otro detalle muy importante, la inflamación, si se llega a enfermar alguno de los cartílagos costales, se le llama costocondritis. Se caracteriza por un dolor y una sensibilidad local en la pared torácica anterior que puede irradiarse. Uno de los síntomas puede ser, imitan el dolor de pecho, o sea, se le conoce igual con otro nombre, que es angina de pecho. Así, o sea, lo asocian a un infarto.
Igual se le puede decir a los espacios entre las costillas, o sea, estos espacios que se ven entre las costillas, se le llaman espacios intercostales. Están ocupados por músculos intercostales, vasos sanguíneos y nervios. Los pulmones u otras estructuras en la cavidad torácica generalmente se concretan a través de espacios intercostales, estos que se ven aquí. Se utilizan separados de costillas especialmente para lograr una amplia separación entre ellas. Los cartílagos costales son suficientemente elásticos en personas jóvenes, o sea, personas jóvenes hay alrededor de unos cuantos años, para permitir que se doblen de manera considerable sin romperse. Nos permite una movilidad para que así cuando nos movamos o nos giremos o hagamos algún tipo de ejercicio no se rompan. La porción posterior de la costilla se conecta con una vértebra torácica por medio de su cabeza y la parte articular del tubérculo. La cadilla de la cabeza se articula ya sea en una cadilla en el cuerpo de una vértebra, o sea, la torácica número 1, que está hasta arribita, o en las hemicadillas de dos vértebras adyacentes. En la parte articular del tubérculo se conecta con la cadilla de la apófisis transversa de la vértebra. Vamos a hablar de los trastornos de desequilibrio hemostático. Entre estos se encuentra uno del que voy a hablar más adelante, que es el tema de la hernia de discos invertebrales. Si los ligamentos anteriores y posteriores de los discos se lesionan, se debilitan o la presión ejercida en el núcleo. Este es el núcleo. Este trastorno se denomina hernia de disco invertebral, ya que, dada la región lumbar, soporta, o sea, las vértebras lumbares soportan todo el peso del cuerpo y al ejercer todo el peso del cuerpo genera mayor flexión e inclinación. Las hernias discales se producen más frecuentes en la zona lumbar, porque es la que, aparte de que es como había mencionado, es un área bastante fuerte, pues soporta todo el peso del cuerpo. Por lo general, el núcleo pulposo, o sea, este de aquí, protruye en el sentido posterior hacia la médula espinal y los nervios espinales. Este movimiento ejerce presión sobre los nervios espinales y provoca debilidad local y dolor agudo. Si la presión ejercida en la médula espinal en sí, algunas de sus neuronas pueden ser destruidas. Las opciones terapéuticas incluyen reposo en la cama, analgésicos, terapia física y ejercicios. Disectomía endoscópica percutánea, o sea, es una extracción del disco, del material discal mediante un láser, o sea, una operación ya para tratar el problema de la hernia. También puede llegar a ser necesaria una lamitectomía. Es un procedimiento en el cual se extraen partes de láminas de la vértebra y el disco invertebral para aliviar la presión de los nervios aquí. O sea, ya no se ejerza más fuerza, o sea, más peso. Ahí hablamos de las curvaturas normales que tiene que tener la columna. Estas son vamos a hablar del tema de las curvaturas anormales en la columna. Ya sea por diversos trastornos, estos pueden exagerar las curvaturas extremadamente, o sea, como irse de un lado. Existen 3 tipos de curvaturas. La primerita es la escolosis, que es la primerita que voy a mencionar y de la cual voy a hablar. La escolosis es una curvatura anormal más frecuente, es una inclinación lateral de la columna vertebral, generalmente en la región torácica. Puede ser causada por una vértebra con deformación congénita. O sea, aquí se puede ver que esto es lo que provoca que se vea de esta manera. O sea, una deformación de nacimiento. Generalmente este problema se da en la parte torácica. La escolosis puede llegar a provocar una parálisis de músculos a un lado de la columna vertebral por la mala costura y acortamiento, y puede llegar a cortar hasta una de las piernas. O sea, de que es una pierna que queda más larga que la otra. ¿Cómo saber que puede padecer escolosis? Pues primero que nada, uno de los síntomas que incluye, o sea, de los signos
Incluye hombros y cintura asimétricos, un omóplato, un omóplato más prominente que el otro, uno más alto que el otro, una cadera más alta que la otra e inclinación hacia un lado. En dado caso de que la escoliosis sea grave, una curva mayor de 70 grados se puede llegar a dificultar la respiración y el bombeo del corazón es un menos eficiente, es un poco más bajo. También puede haber un dolor de espalda crónico, casi un dolor demasiado fuerte y a cada rato, y un desarrollo de artrosis en la columna vertebral. Otra viene siendo la cifosis, que es una exageración de una curvatura normal en la columna. Esta es una cifosis y así se ve cuando tiene el exageramiento de la curva. La columna vertebral que produce una joroba, en la tuberculosis espinal, los cuerpos vertebrales pueden colapsar parcialmente y provocar una inclinación angular aguda de la columna vertebral. Esto sucede un poco más en los ancianos por la degeneración de los discos invertebrales, conduce a una cifosis o una cifosis de raquitismo y mala postura. Igual es más frecuente en las mujeres con osteoporosis avanzada. Ahora voy a hablar de la lordosis, la última curvatura anormal que puede tener y haber. Así se ve el cuerpo de una persona que sufre lordosis. La lordosis, o veces llamada espalda hueca, es una exageración de la curvatura lumbar de la columna vertebral. Puede ser causada por el aumento de peso abdominal, como en el caso del embarazo o la obesidad extrema, mala postura, raquismo, osteoporosis o tuberculosis. Por el exceso de peso, ya sea en la panza, por tu embarazo o por cuestiones de salud, por obesidad, vas impulsando un poco más la columna hacia adelante, y hace que tu cuerpo vaya agarrando este tipo de forma. Este tema a hablar es la espina bífida. La espina bífida es un defecto congénito en la columna vertebral en el que la parte lumbar, la L número 5, lumbar, número 5, hacia el sacro número 1. Estos hacen que no logren desarrollarse del todo bien y poco a poco se van uniendo. Así es como se ve la espina bífida. La espina bífida, como había mencionado, es un defecto congénito. Sucede entre L5 o S1, entre el lumbar número 5 y el sacro número 1. Y si no presenta síntomas, el único signo es un pequeño hoyuelo en un mechón de pelo en la piel que lo recubre de diversos tipos de espina bífida que implican la protrusión de meninges, membranas. Si la médula espinal y o raíces de los nervios están en el saco, la afección se llama espina bífida con mielomeningocele. Cuanto más grande es el quiste y la cantidad de estructura de neuronales en el saco, más graves son los problemas neurológicos. En los casos graves puede haber hasta parálisis parcial o total pérdida parcial o total control de esfínteres y ausencia de reflejos. Este cubre un mayor riesgo de espina bífida. Está asociada con los bajos niveles de vitamina B, llamado ácido fólico, durante un embarazo. Se puede llegar a dar una espina bífida. Esta puede ser diagnosticada antes del parto por medio de un análisis de sangre de la madre para detectar una sustancia producida por el feto llamada alfa-fetoproteína por ecografía o por aminocentesis, para lograr la extracción del líquido amniótico para su análisis. Columna vertebral. A menudo la columna vertebral puede sufrir fracturas tanto en la cervical número 1 como en la cervical número 2, hasta de la cervical 4 a la 7. Al igual se puede de la parte torácica de la 12 a la lumbar número 2. Las fracturas tanto cervicales como lumbar generalmente son causadas por un tipo de lesión o flexión
o compresión, como cuando uno se cae de pie o para atrás, o sea, sentado, de cola, a una carga, que hace que el impacto sea sobre los hombros. Las vértebras cervicales pueden fracturarse o desplazarse por un impacto en la cabeza. Con llegar a una flexión brusca en la parte cervical, o sea, en la parte del cuello, puede suceder el zambullirse de cabeza en aguas no muy profundas, o sea, la lesión puede ocurrir de tirarse desde un lugar pues que no esté muy alto o caerse de un caballo. Al llegar a esto puede llegar a haber un problema en la médula espinal o una fractura en los nervios espinales. A causa de estas fracturas, de la columna vertebral, si las fracturas comprometen a los foramenes. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el tema del esqueleto apendicular. Es uno de los dos grupos principales de los huesos que está formado entre lo que vienen siendo los compuestos miembros superiores, que es de la cintura, hasta la situación pélvica. El esqueleto humano puede considerarse como dividido en dos grandes, que viene siendo el axial y el esqueleto apendicular. Entre ambos esqueletos se dice que hay del cuerpo humano hay 206 huesos, entonces los cuales son solo 126 pertenecen solo al esqueleto apendicular. Entre ellos, mientras que el esqueleto axial está formado por los huesos que vienen siendo de la cabeza, el tronco y las vértebras, el esqueleto apendicular está formado por diferentes gomas y principales de los huesos que forman las extremidades o los miembros superiores e inferiores. Bueno, yo voy a hablar sobre motrices y locomotoras. Aunque no por ello deja de ser, realmente es muy importante. Esta es la importante, bueno, esta parte pues, como dije, importante porque diversos aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos, como el desplazamiento y la sugestión de los objetos, por ejemplo, ambos grupos de huesos están estrechamente asociados entre sí, lo que ocurre a través de las articulaciones especiales entre los huesos o la cintura escapular. Bueno, una de las locomociones de movimiento viene siendo las principales funciones del esqueleto apendicular. Tiene que ver con la locomoción y el movimiento, especialmente si se le compara con el esqueleto axial, que tiene más funciones de protección a sí mismos. En el esqueleto apendicular podemos describir que toca instrumentos, cocinar o sujetar cosas, así como caminar, saltar, nadar o lo que sea, adicional en actividades y movimientos voluntarios que se pueden ser como pues, los animales y como son los seres vivos. Asimismo, cada porción de ese esqueleto tiene una función específica. Todos los huesos de los pies, por ejemplo, se sirven para formar una base de medio contacto que viene siendo del esqueleto con el suelo cuando se está de pie o cuando cualquier persona se agacha. Asimismo, cada porción de lo que viene siendo el esqueleto tiene sus funciones específicas. Con una base, un ejemplo sería la base que tiene para formar lo que viene siendo la media de contacto con el esqueleto al suelo, que es si está de pie o está acostado. Uno de los ejemplos puede ser de las manos, gracias a cuyas delicadas conexiones que tenemos nos hacen capaces de tener cierta motricidad fina, capaz de sujetar o levantar objetos grandes o pequeños, que es lo que se viene haciendo en el movimiento. Bueno, las funciones fundamentalmente protectoras que recubre las cavidades donde se encuentran los órganos vitales del cuerpo, como son el cerebro, la médula espinal, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, los riñones y entre otros. Uno de los huesos que vienen siendo las extremidades o miembros superiores son aquellos que se fijan en la porción superior del tronco o vienen siendo el torso de la forma de la parte del esqueleto axial, que son como un ejemplo. En el esqueleto humano tiene dos extremidades que vienen siendo superior, una derecha y la otra que viene siendo izquierda. Y cada una está compuesta por un brazo, antebrazo y una mano que viene a contar con 5 dedos. Cada brazo está unido al tronco o a través de huesos de la cintura escapular. Por lo que también hay uno que es izquierdo y uno derecho de cada uno.
Y entonces, todo eso se debe a de que tenemos movimientos en el esqueleto y que cada uno tiene cierta función con base al sistema muscular, al sistema esquelético. Bueno, su función principal del esqueleto apendicular es el movimiento. Sus partes principales, bueno, ya les expliqué, ¿no? Ahorita voy a explicar sobre los huesos después de que termine de hablar mi compañero. Bueno, como bien se había mencionado, el sistema esquelético tiene cada movimiento, entonces no es igual al sistema esquelético axial. El sistema esquelético cuenta con lo que viene siendo una clavícula, que está formado por distintas partes del cuerpo. Como bien se había mencionado, que conlleva a gran parte del cuerpo humano. En una de ellas puede ser el esqueleto articular de muchos movimientos, como es la clavícula. Una de ellas, la clavícula, viene siendo que pues, el hueso, la clavícula es muy angosto, muy largo. Entonces, junto con la escápula, forman una cintura muy fuerte, demasiada, y la escápula viene siendo que es una parte fundamental, que viene siendo la pieza más importante en el cinturón escapular. Es un hueso plano, posterior y superior al tórax. Bueno, yo voy a hablar sobre el hueso más largo, que es la parte superior del cuerpo humano, la cual tiene dos huesos, y este es el húmero. Su función es de conectar el hombro con la articulación del codo y posteriormente el antebrazo. Bueno, se va a hablar igual como lo que viene siendo el cúbito o la que se viene llamando ulna. Es un hueso igual largo que está situado pues, en el carpo y se encuentra en la parte interna del antebrazo y la parte superior con lo que viene siendo el hueso del carpo. Tiene como cuerpo dos extremidades y en otra parte tiene el hueso de la que viene siendo la cadera. Ese hueso es como que dice, es un hueso plano que se divide en tres secciones, que viene siendo el ilion, el isquion y lo que viene siendo el pubis. Esta cavidad tiene una cabeza muy ancha y también llamado como labio acetabular, que viene siendo el tejido blando que existe desde lo que viene siendo el zócalo. Tanto como femenino o masculino son muy diferentes, ya que la cadera de lo que viene siendo el femenino es ancha al masculino. Bueno, yo voy a hablar sobre el radio. Este también es un hueso, es una estructura ósea y está localizada en la zona lateral del antebrazo, justamente entre la articulación del codo y de la muñeca. Como bien se había mencionado, están abiertos lo que vienen siendo los falanges, que vienen siendo huesos pequeños y largos de varios, que forman parte del esqueleto de los dedos, de las manos o de los pies. Y de otro lado está lo que viene siendo el fémur, que es el hueso del muslo. Es el segundo segmento del miembro inferior. Es el hueso más largo y fuerte y voluminoso, que está en la parte de lo que viene siendo la pierna. Yo voy a hablar sobre el hueso metacarpo y es una de las tres partes que componen los huesos de la mano. Está formado por 5 huesos metacarpianos, bueno, así se dice, y son delgados y ligeramente alargados y ocupan toda la palma de nuestra mano. También voy a hablar sobre sobre el hueso carpo. Este aparece en la parte superior y es la parte del esqueleto y es la extremidad superior que se encuentra en la muñeca. Está compuesta por huesos unidos que ligeramente forman un esqueleto de la muñeca.
Bueno, como últimos 3 puntos, vamos a hablar lo que viene siendo el hueso del tarso, que viene siendo la parte posterior del pie, que está situada en los huesos de la pierna, y lo que viene siendo el metatarsianos, comprende de 7 huesos llamado un conjunto de tarsianos. En otro lado están los huesos del metatarso, que viene siendo un grupo de 5 huesos grandes, localizados en la región antecedente de los huesos, y esos huesos son la articulación de falanges, que viene siendo de los dedos. Como por última ocasión están las falanges, que vienen siendo de los pies, que es lo mismo que viene siendo de los dedos de las manos, que tienen casi todas las mismas medidas, iguales tanto de las manos como de los pies. Bueno, esta fue la explicación de lo que viene siendo el sistema del esqueleto, sobre el sistema del esqueleto perpendicular, y espero que les haya gustado, tanto así como son temas muy interesantes, así se pueden interesar lo que viene siendo en diferentes formas, y se pueden aprender de maneras que sinceramente no conocíamos. Bueno, yo voy a hablar sobre los últimos 3 huesos, que es la tibia, la rótula y el peroné. La tibia es uno de los huesos más fuertes de la pierna y está debajo de la rodilla de los vertebrados. Conecta con la rodilla de la parte de los tobillos y es comúnmente reconocido por ser el hueso con más fuerza, ya que pues carga todo el cuerpo. El peroné es importante porque pues la articulación tibiotarsiana y para las articulaciones peronetibiales superior e inferior. La rótula actúa apoyando y aumentando el brazo de palanca de los cuádriceps.